Josué capítulo 6, observa si alguien cerca de ti batalla para encontrar el pasaje o de plano no trae Biblia, para que le arrimes, le compartas una, le ayudes a encontrar el pasaje que estamos para estudiar. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y eso harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y vamos a dejarlo hasta ahí, porque vamos a dividir el capítulo 6 en 2 partes, y hoy nos toca ver solo la primera parte. Señor, oramos que tu palabra alumbre nuestro entendimiento y nos ayude a comprender más de lo que tú quieres, Señor, en misión para nosotros, al ver el ejemplo de la vida de Josué, del pueblo de Israel, que podamos aplicarlo, Señor, a nuestras propias circunstancias, en nuestra actualidad, en medio de nuestro entorno en el cual nos desarrollamos. Por favor, Señor, abre el entendimiento de cada uno de nosotros y haznos comprender tu palabra como tú lo deseas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, empecemos comentando en el verso 1 2 cositas importantes. Dice ahí que Jericó estaba cerrada, luego expresa bien cerrada. Esto quiere decir 2 cosas. Número 1, que había una guardia custodiando la puerta de entrada a la ciudad, y así como cuando vamos llegando a Piedras Negras por carretera encontramos que hay retenes de migración donde nos piden papeles, pues algo parecido había en Jericó instalado por el rey. Había puesto guardas para evitar que nadie entrara y tampoco que nadie saliera. La ciudad estaba prácticamente bien guardadita y bien sitiada. Pero también esto significa, en un sentido figurado, la referencia a que Jericó era una ciudad amurallada y por lo tanto tenía fama de ser una ciudad inconquistable, impenetrable. Dicen los estudiosos que los muros de Jericó se elevaban entre 5 y 7 metros de altura. Así que era una altura importante, eran muros gruesos y eran muros que rodeaban por completo a la ciudad. Por eso cuando leemos ahí que estaba cerrada y bien cerrada, hace referencia a esos 2 significados. Pero fíjate que también dice, al menos así yo lo leí en otra versión de la Biblia, que también estaba bien cerrada porque el pueblo de Jericó tenía temor del pueblo de Israel. Ya los visualizaban cerca de ellos, ya veían el campamento que estaba muy cerca de la ciudad, y este temor, ustedes recordarán, ya venía desde tiempo atrás, y era un temor que iba creciendo y creciendo. A oídos de los habitantes de la tierra de Canaán llegaron las noticias de que Israel fue liberado de Egipto por medio de plagas. Egipto quedó destruido, quedó en bancarrota por causa de ese pueblo. A oídos de los habitantes de Canaán, que eran los de la tierra prometida, y allí va incluido Jericó, también ya habían llegado noticias de cómo Dios abrió el Mar Rojo.
hace 40 años, cómo el pueblo de Israel cruzó ese tremendo mar. Y entonces esas noticias fueron calando sus corazones y les fueron llenando de angustia, de incertidumbre, de temor. Imagínate cuando supieron que ese pueblo se dirigía hacia sus territorios y luego que apenas unos cuantos días atrás ese pueblo también había cruzado en seco el río Jordán, que ellos pensaron los iba a detener quizás por más tiempo. Así que el pueblo de Jericó ya tenía mucho temor. ¿Te acuerdas cuando vimos en el capítulo 2 que Rahab le dice a los espías: todos aquí estamos muertos de miedo por causa de ustedes, porque hemos oído lo que Dios ha hecho en todo este trayecto hasta que ustedes llegaran delante de nosotros? Este miedo Dios lo va a utilizar para preparar su estrategia de ataque. No lo pierdan de vista, porque cuando vean las instrucciones que Dios da, allí entra esta situación del temor que el pueblo tenía de Jericó por causa del pueblo de Israel. Observa en el verso 2, como dije el domingo pasado, que Dios no tiene prisa. Después de 5 capítulos donde Dios ha estado preparando a su pueblo, quizás todos nosotros pensaríamos que ha llegado el momento de dar el banderazo, de sonar la trompeta de guerra y que el pueblo se vaya en una invasión contra el pueblo de Jericó. Pero Dios todavía se lleva las cosas con calma. Primero, antes de darles instrucciones, ¿qué observas tú en el versículo 2? ¿Qué hace Dios primero? Antes de decirle a Josué: quiero que hagas la guerra así, así, así. Léelo ahí en silencio. Versículo 2. ¿Qué hace Dios? Él dice que ya le entregó al pueblo. Le da confianza. ¿Cómo? Le confirma. ¿Le confirma qué? La victoria. ¿En qué tiempo está conjugado la declaración de Dios? ¿Cómo son? En pasado. No dice: Josué, mira, ya estamos listos, te voy a entregar, te entregaré, quizás. No dice nada de eso. ¿Cómo dice en tu Biblia? Yo, el Señor, ya te he entregado al rey de Jericó y a sus hombres de guerra. La ciudad ya es tuya, la victoria ya está ganada, pero quiero que ustedes participen conmigo de esta victoria. Una vez más, hermanos, tenemos que recordar que Dios es un Dios que lo arriesga todo por tener una relación con su pueblo. Yo les pregunto, ¿Dios nos necesita? ¿Puede Él derrumbar los muros y conquistar Jericó sin la presencia de Josué y del pueblo de Israel? Sí puede, ¿no? Él puede hacerlo. De hecho Él lo hizo, porque dice: yo te he entregado. Pero nuestro Dios es un Dios que quiere que nosotros participemos. Escribe esa palabra: participemos, colaboremos junto con Él, para que esa colaboración ayude a esta relación de amor que Dios quiere tener con nosotros. Porque es que Dios nos pide hacer ciertas cosas porque quiere que nosotros caminemos tomados de la mano de Él. Si Dios hubiese hecho todo y que el pueblo solo se hubiese quedado viendo cómo los muros se caían, cómo la gente se moría y cómo todo quedaba a merced de ellos, ellos no iban a valorar la conquista. Es más, se iban a volver quizás más exigentes.
Y lo que Dios quiere es que trabajemos junto con Él. Por eso entonces vemos que a partir del verso 3, después de afirmarle y confirmarle la victoria, Dios empieza a dar instrucciones. Y son instrucciones que puedes observar que son precisas. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está capacitando, nos está preparando antes, durante y después de la guerra. Siempre hay una preparación previa, una preparación en medio del suceso cuando está aconteciendo, y hay otra preparación para cuando ese evento ya terminó. Nosotros debemos aprender que en todo tiempo Dios nos está moldeando, capacitando y enseñando. Algunos dirán, pero ya Dios había hecho mucha preparación en los primeros 5 capítulos. Sí, esa fue la preparación previa. Ahora llegó el momento esperado, llegó el momento de empezar a cumplir la misión. Es el primer enfrentamiento cara a cara con un ejército enemigo, con una situación real. Ya no se trata de un río, ya no se trata de un tiempo de espionaje, ya no se trata de confirmar a Josué como el nuevo líder. Ahora ya se trata de conquistar, ya se trata de hacer la tarea. Y aún allí vemos que Dios sigue capacitando a su pueblo y enseñándolo, llevándolo de la mano con paciencia. Todos esperarían una invasión directa después de tanto tiempo de espera en la frontera de la tierra prometida. Pero mira lo que Dios dice. 4 puntos que llamaron mi atención. Dentro de las instrucciones que Dios da, primero pide una alineación especial. Cuando leí el pasaje, no sé si alcanzaste a observarlo. Cuando hablamos de una alineación, estamos hablando de un orden de marcha. No digo arránquense al trompetazo y como Dios les dé a entender. Y el que llegue primero, que empiece a matar gente. No. La instrucción es: quiero que vayan en cierto orden. ¿Cuál es el orden? Quiero hombres de guerra al frente, quiero sacerdotes con bocinas, quiero sacerdotes con el arca, quiero otra retaguardia de hombres armados detrás de los sacerdotes, y detrás de esa retaguardia quiero al resto del pueblo. Así es la alineación, el orden de marcha que yo establezco. Presten atención a esos detalles, porque algunos quizás puedan decir: pues ya Dios me había dicho, siendo Josué, que me iba a dar la victoria, entonces ya para qué le hago caso, si ya me aseguró la victoria. Puede ser una manera de pensar, ¿no? Tú ya te comprometiste a darme la victoria, ahora déjame hacerlo como yo quiera. Pero la victoria que Dios ha prometido está condicionada por el seguimiento a las instrucciones que Él da. ¿Sí? Porque siempre Dios nos está probando, nos está capacitando. Una alineación especial. ¿Qué más pidió Dios? Una duración específica. Esta duración resultó ser ¿por cuántos días? Pero ya el total, 7 días. Antes de levantar cualquier espada o de lanzar cualquier flecha, esta guerra va a durar 7 días. ¿Sí? La victoria no va a ser instantánea, requiere un tiempo de duración, y Dios les dice cuántos días en específico: 7. Entonces,
un orden de marcha, una duración específica, y luego también Dios da una instrucción muy clara. Quiere que los primeros 6 días la marcha sea solo por una vez alrededor de la ciudad. Lo único que se va a escuchar es el sonido de las bocinas de los sacerdotes que van delante del arca. Una vuelta por cada día los primeros 6 días, pero el séptimo día darán 6 vueltas previas, y hasta la séptima vuelta, cuando oigan que el sonido de bocina se prolonga más, es entonces cuando podrán gritar. Una alineación, un tiempo de duración, una instrucción específica. Y luego encontramos más adelante en el pasaje que hay una restricción. La restricción que Josué dio al pueblo fue la siguiente: mientras vamos marchando y mientras vamos escuchando el sonido de las bocinas, todos los demás debemos de ir en silencio, callados, no pueden hablar. A ver, ¿dónde está ese verso? En el verso 10, Josué le mandó al pueblo a decir: ustedes no gritarán, no se oirá su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga que griten, entonces gritarán. Aquí anda mi sobrino, el más chiquito, el prematuro, y él tiene una frase que a veces la usamos hasta nosotros también cuando nos dan una instrucción y nos hacemos los que no entendimos y decimos: ¿qué le dijiste? Porque así habla él. ¿Qué le dijiste? Así le dice a su mamá, que esto y esto. ¿Qué le dijiste? Le cuestiona. Entonces nosotros podríamos decir, como dice Ethan: ¿qué le dijiste, Señor? Fíjate bien. Aquí tengo lo que anoté para compartirles. ¿Acaso estás diciéndome, Señor, con estas instrucciones que no voy a usar las armas hasta el séptimo día? Escucha bien estas preguntas, ¿eh? Este es el que dijiste. ¿Me estás diciendo que además de no usar las armas, me voy a poner de blanco para todos los flecheros que están arriba, los atalayas en los muros de Jericó, y yo voy a marchar como si nada, mientras ellos quizás me están apuntando? ¿Me estás diciendo eso, Señor? ¿Me estás diciendo que haga la guerra con música? ¿Dónde se ha oído hablar de un ejército que conquista a otro con música, con sonido de bocina? ¿Me estás diciendo que la guerra va a durar 7 días? No se trataba de llegar y reclamar la victoria que tú ya nos prometiste. Son preguntas válidas en la carne, en nuestra humanidad. El cuestionar a Dios y decirle: ¿acaso estás bromeando, Señor? ¿Cómo se te ocurre pedirme estas cosas? No solo estás poniendo en riesgo mi vida, sino que a su vez estás poniendo en riesgo la vida del resto del pueblo. Pero observa otra vez, recuerda, Dios es sabio. ¿Qué fue lo primero que Dios dijo antes de las instrucciones? Yo ya te entregué al rey de Jericó y a sus hombres de guerra. La cuestión aquí es que Dios nos está probando. Cada evento que Dios permite
presente en nuestra vida tiene una lección. Y una lección que nosotros debemos valorar porque Dios la ha preparado para nosotros. Cuando les dije las instrucciones de Dios, me puse a pensar, ¿para qué Dios le pidió al pueblo esa alineación especial? ¿Por qué tenían que ir formados de esa manera? ¿Qué quiere Dios trabajar en nuestra vida con el ejemplo del pueblo de Israel? ¿Qué quería trabajar con ellos? ¿Qué piensas que quería trabajar cuando les dice hombres armados, sacerdotes con bocinas, sacerdotes con el arca, otros hombres armados y el resto del pueblo? Ya me enredé. Dios está trabajando con su pueblo la obediencia. Está viendo si ellos realmente van a confiar al 100% en Él o van a querer hacer las cosas a su manera. Normalmente el lugar del arca era dentro del tabernáculo. Sin embargo, ahora Dios les da la instrucción de sacarla, de exhibirla, como un recordatorio de que Él iba junto con ellos también a la guerra. Cuando Dios les pide que esta guerra dure 7 días, ¿qué está trabajando con ellos? Si tú me estás prometiendo, ahora que viene Navidad, quizás tú les dices a tus hijos, ¿verdad? A los chiquitos, si me obedeces, acuérdate que ya viene Navidad, y ya te tengo un regalito. ¿Sí o no? Digo, si eres un papá normal, normalmente así les decimos, ya te tengo un regalito. ¿Y cómo está el chamaco? ¿Cómo está? Mami, hoy sí me porté bien, el regalito. Espérate hasta Navidad, acuérdate, te lo prometí para Navidad. Y ahí están impacientes. ¿Qué quiere Dios trabajar con su pueblo cuando les dice, ya les di la victoria, Jericó es suya, pero va a tardar 7 días? Quiero ver si en ustedes no solamente hay confianza en mis instrucciones, sino también tienen paciencia para recibir las victorias, porque las victorias no son instantáneas, requieren de colaboración de parte de nosotros, y nosotros aportamos la parte de la obediencia, de la confianza, de la paciencia. Cuando Dios les da la instrucción de que tienen que rodear la muralla por 6 días y que el 7º día tienen que dar otras 6 vueltas y hasta la 7ª gritar, Dios está trabajando en ellos también la perseverancia. Ya se murió. Sí, no. Esto está fríamente calculado para probar su paciencia de ustedes también. A ver. Y la mía. Sí. Ok. Bueno, a ver si lo dicen en los comentarios cuando vean el video, el pastor del micrófono moradito. Bueno,
probando paciencia, probando perseverancia. La perseverancia también es una virtud dentro del pueblo de Dios y que Dios espera de nosotros. Necesitamos necesitamos ser perseverantes. Bájale tantito. Pero hermanos, observen también con la última instrucción, la que era la de la restricción de que no fueran hablando. ¿Por qué crees que Josué le pidió esto al pueblo? Mientras vamos marchando, vayan ustedes callados y solo van a gritar cuando yo les dé la señal. ¿Por qué crees que está ahí Dios probando en nuestra vida y en nuestro carácter? Miren, la única respuesta que yo puedo dar a esto es que Dios conoce cómo somos y Dios sabe que nos encanta hablar y hablar, y a veces lo que hablamos provoca desánimo en las personas que están a nuestro alrededor. Vamos marchando, va el arca, van los sacerdotes tocando la trompeta, y no faltaría alguno que a lo mejor alza su mirada y dice: ¡chin! Nos están apuntando. Y a lo mejor el que va junto dice: ¿de veras? Sí, ya lo vi, tiene la flecha ahí, la saeta, y nos está apuntando a nosotros. Desde un principio, y ahí van marchando, ¿verdad? Desde un principio estas instrucciones a mí no me parecieron. Yo se lo dije a Josué, pero no me quiso hacer caso. Y ahí van marchando, pero van marchando y van murmurando, van diciendo. Ahora, no faltan otros oídos que a lo mejor vienen detrás de esos dos y que vienen oyéndolos. Y aquel venía muy decidido, muy obediente, y que empieza a oír a aquellos dos que hablan de que les están apuntando, y entonces para la marcha, observa también y dice: es que no nada más es uno, hay todo un ejército allá arriba con lanzas, con piedras, y nos están observando. Deberíamos de retirarnos, deberíamos irnos, ¿verdad? Porque todo el mundo todo el mundo se vuelve líder en medio de la confusión. Por eso Josué dijo: cuidadito, calladitos se miran más bonitos, solo tienen, por favor, que obedecer, solo tienen que llevar su mirada clavada en el contingente que va al frente. Deben tener su mente puesta en que Dios ya dijo que la ciudad es nuestra. Y a lo mejor ellos no lo sabían, pero aquí es donde entra el dato que les dije del primer versículo. El pueblo de Jericó estaba aterrado con el pueblo de Israel. Y aunque ellos estaban arriba en los muros observando al pueblo, ¿qué crees? No se atrevían a lanzar ni una sola flecha, ni una sola piedra, porque tenían miedo. Ese miedo venía a propósito de parte de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cuidar a su pueblo, porque Dios ya tiene por adelantado todo el plan, porque Él ya nos conoce, porque Él ya sabe. Cuando Dios da instrucciones es para favorecernos y bendecirnos, no es para ponernos en riesgo. Quiere que colaboremos en la victoria y quiere que confiemos plenamente en Él. ¿Se trataba de una broma de parte de Dios? De ninguna manera. Era algo muy serio. Lo que Dios les pidió era algo serio y estratégico.
Cuando continuemos esta historia, que no va a ser el próximo domingo, porque el próximo domingo es Navidad para nosotros, vamos a ver por qué Dios dio esas instrucciones tan raras. Pero tenían una razón de ser. Lo que vemos en esta primera parte del episodio número 6 de la toma de Jericó es que cuando Dios da instrucciones, las da porque quiere trabajar algo en nosotros que nos va a ayudar no solo en el presente, sino en el futuro. Él quiere formar a alguien semejante a las virtudes de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo fue perseverante, porque Jesucristo fue paciente, porque Jesucristo fue obediente, porque Jesucristo no anduvo hablando para desanimar, para murmurar, para criticar. Él hablaba para bendecir. Y cuando no había razón para hablar, entonces Jesús se quedaba callado, simplemente obedeciendo. Sin duda que todos nosotros tenemos muros altos que se han levantado en nuestra vida como gigantes, como en el caso de Jericó. Jericó significa la ciudad de la luna y está asociado la luna con la oscuridad. Entonces podríamos tomar en sentido figurado el significado del nombre de Jericó, que esos muros se han levantado por deseos del enemigo. Quieren rodearnos de oscuridad, quieren envolvernos en su oscuridad, quiere que nuestro carácter no sea como el de Jesús, quiere que las victorias que el Señor ha preparado para nosotros no se consuman. Quiere robarnos gozo, quiere robarnos libertad, quiere robarnos las bendiciones que Dios nos ha dado, nuestra paz, nuestra victoria. Te pregunto algo. ¿Tú crees que el versículo 2 sea un versículo que en esta mañana Dios quiere darte de manera especial a ti para la situación en tu propia vida? Que así como Dios le dijo a Josué, ¿será que Dios te lo está diciendo a ti esta mañana? Ponle tu nombre. Mas Dios le dijo a Armando: mira, Armando, yo he entregado en tu mano a la ciudad de la luna, he entregado a su rey, he entregado sus estrategias, sus trampas, todo eso que te estorba, lo he entregado para victoria tuya. ¿Puedes creer que eso es para ti? Que esa palabra que el Señor le dio a Josué hace más de 2000 años ha transcurrido en el tiempo y ha llegado justo hoy en el 2022 para decírsela a Claudia, a Arturo, a Chuy, a Nora. Si tú crees que esa palabra también es para ti hoy, puedes ver similitud en las instrucciones que Dios le dio al pueblo con lo que Él quiere pedirte también a ti. Por favor, hijo, si quieres recibir esta victoria, no olvides ser obediente, mantente perseverante, sé paciente y no abras tu boca para maldición. Abre tu boca para bendición, para edificación. ¿Estás bromeando, Señor? No, no estoy bromeando. Quiero que colabores conmigo en esta victoria, pero tienes que hacerlo bajo mi estrategia, bajo mis reglas.
Nos gusta, bueno, pienso yo que nos gusta decir el texto insignia donde dice: ustedes son un gran pueblo con mucho poder. Nos gusta que el eslogan 2022-2023 diga conquistadores. Se oye bonito la palabra, nos motiva. ¿Se acuerdan el culto aquel donde todos con el puño en alto? Pero aquí Dios nos va enseñando que la victoria es un proceso, es una retroalimentación. Dios dice, yo hago. Dios dice, yo obedezco. Y en ese proceso se va dando esa victoria que el Señor ha preparado. Entonces no podemos brincarnos ni saltarnos el proceso. No podemos pararnos frente a Jericó y decirle: ya eres mía. Tenemos que esperar, tenemos que observar, tenemos que obedecer. ¿Estás dispuesto? Si quieres la victoria, ¿estás dispuesto a esta otra parte? Por mi parte, yo quiero decirle a Dios: yo sí quiero la victoria, yo sí quiero ver los muros caídos, quiero ver que el rey de Jericó yace en el suelo y sus hombres de guerra. Quiero ver esos muros que me atrapaban, quiero verlos quemados, consumidos, y quiero levantarme encima de esas cenizas y de esos escombros y decir: esta victoria la conseguí gracias a Dios. Sí quiero eso. O sea, el versículo 2 lo quiero, lo amo, lo subrayo, pero el sermón está más en los otros versos. ¿Quieres ser paciente? ¿Quieres ser persistente? ¿Quieres ser obediente? ¿Quieres hacer buen uso de tus palabras? Porque ese es el costo de la victoria. Entonces cierra tus ojos, por favor. Todos nosotros, los que estamos aquí presentes, necesitamos victoria en algún ámbito de nuestra vida. Tu zona de guerra, esa la tienes que identificar tú con el Señor. Si es tu carácter, si son algunos hábitos pecaminosos, si es alguna situación familiar, personal, lo que sea. Como todos somos necesitados de la victoria, tenemos que recordar las instrucciones de Dios. Allí es donde viene el llamado, allí es donde viene la invitación de parte del Señor esta mañana. Hijo, hija, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Te va a costar. Es un precio alto, es un precio de carácter, de hábitos que a lo mejor hemos acumulado ya por muchos años. Cosas que Dios quiere cambiar, transformar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Si supieras con cuánto deseo el Señor quiere trabajar en tu vida y transformarla. Hay cosas hasta donde yo ya no puedo llegar. Como pastor me toca lanzar ese mensaje de que Dios quiere trabajar contigo, pero el resto de la tarea ya te corresponde a ti. Encontrarte con Dios y decirle: Señor, muéstrame cuáles son esos hábitos, cuáles son esos rasgos de carácter que quieres transformar en mi vida. Si quiero la victoria,
quiero agradarte también siendo como tú, Jesús. La invitación es para aquellos que estén dispuestos a pagar ese costo, a que vengan al frente. ¿Para qué? Solamente para encomendarnos a Dios juntos. Es lo único que vamos a hacer, pedirle al Señor: muéstrame, ayúdame, anímame. A ti te corresponde en el resto de la semana, cualquier día que tú quieras, buscar a Dios, meterte con Él, apartar un tiempo de intimidad, tomar tu Biblia. Y así como Dios le hablaba a Josué, que te hable también a ti. ¿Alguien quiere iniciar el proceso? Véngase a orar, vamos a orar. Ojalá y que la